Buenas noches, queridos asistentes. Bienvenidos a nuestra ponencia de alimentación saludable a cargo del Comité Permanente de Atención Primaria en Salud. Em, Quien habla es el actual director CEPAIS y tengo el agrado de presentar a Guadalupe Martínez de la Cruz, quien es estudiante de nutrición en el cuarto año en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene una certificación internacional en Society for the Advancement y participación en diversas campañas de SOCIENVI. También es voluntaria global en salud y bienestar de los objetivos de desarrollo. Adelante, Guadalupe. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, por haberme contactado. Me ha tocado exponer sobre alimentación en COVID-2019, es la pandemia pues que ahora estamos atravesando, es una situación bastante complicada que está atravesando no solo nuestro país, sino todo el mundo en realidad. Vamos a empezar por las estadísticas al día de hoy. Quise tenerlas actualizadas para poder, pues, para poder tenerlas, para poder dar, pues, los últimos avances, ¿no? En primer lugar, más que centrarnos en las cifras, pues, yo creo que todo el mundo está al tanto de esas día con día, yo me quiero centrar en las personas de riesgo, porque ahora hay un tema principal en todo esto, ¿no? Entonces, nuestro principal tema es, como ya se conoce, pues son los adultos mayores, pues, ¿no? Que es el sector más vulnerable que tenemos. También otro sector vulnerable que nosotros estamos atravesando con la pandemia son en cuanto al sexo. Si nos damos cuenta en este gráfico, tenemos que el sexo masculino es el que está viéndose bastante afectado por la situación. Luego tenemos la parte, básicamente es eso, ¿no? Centrarnos en que no solamente las personas con un tema de edad están siendo afectadas, sino también dentro de estas personas, pues el sector más vulnerable son pues nuestros hombres del Perú, ¿no? Luego vemos aquí que el fallecimiento ha cambiado. Ha cambiado porque hace algunos días atrás, el fallecimiento en el lugar de defunción era el salud, y los que han estado revisando pues estas estadísticas no me dejarán mentir, el salud encabezaba la lista y ahora es MINSA. Y no quiere decir que MINSA esté trabajando mal, sino es que pues se ha descentralizado los casos, entonces MINSA recibe más casos de COVID que salud actualmente. Por eso pues las cifras están en mayor aumento, ¿no? La prevalencia, como les decía, la edad es un factor muy importante, pero también la condición física, y es algo que se viene hablando mucho estas semanas, que ahora el día lunes 11 se va a reactivar un sector, la primera fase del sector laboral, ¿no? Entonces, se vienen hablando mucho en los titulares, en los periódicos, en los titulares en los medios de comunicación como la televisión, la radio, se viene hablando mucho de eso en cuanto a la condición física. Pues uno de los principales factores de riesgo son personas con enfermedades cardiovasculares, luego le siguen personas con diabetes y así sucesivamente. Si bien es cierto, en estas estadísticas no aparece el tema de el sobrepeso y la obesidad, pero en los últimos estudios, porque este estudio es de hace unos meses atrás, en los últimos estudios se tiene que una de las prevalencias donde se están centrando es en el sobrepeso y la obesidad. Y ese viene la labor de exposición el día de hoy. Para hablar de estado nutricional, sobrepeso y obesidad, primero tenemos que hablar de malnutrición. La malnutrición se divide en dos sectores, como vemos en la imagen, ¿no? Dividimos un sector que es el exceso de peso y dividimos otro sector que es el déficit. Tenemos malnutrición por exceso y malnutrición por defecto. Pues vamos a la primera parte del sector. La malnutrición por defecto, usualmente este tipo de malnutrición está alojada en las zonas más alejadas
de nuestro país, donde pues no hay mucha información, donde el hambre es la causa principal de la desnutrición en miles de personas cada año. Pero también la malnutrición por defecto está localizada en esas zonas pudientes donde el cliché que se tiene en esas familias es cuidar la figura. Entonces caemos en un déficit de micronutrientes y por eso pues viene la malnutrición también. La otra parte es la malnutrición por exceso, pues acá se centra en los hogares emergentes. ¿Por qué emergentes? Porque las oportunidades de consumo de alimentos van aumentando de acuerdo al nivel socioeconómico de las familias. Entonces, pues, los alimentos procesados, industrializados, refinados, grasas saturadas, desencadenan esa enfermedad tan silenciosa y tan abundante en nuestro país actualmente, que es la obesidad y las enfermedades coronarias, ¿no? Son las consecuencias de este tipo de malnutrición. Asimismo, a las personas de escasos recursos, ¿por qué? Porque no se tiene la información que se debe para llevar una importante alimentación o una consciente alimentación saludable. Entonces también encontramos este tipo de malnutriciones en ese tipo de familias. Pues, para empezar, hay que tener claro los conceptos, ¿no? El primer concepto es alimentación. Pues, ¿qué es la alimentación? Es el proceso mediante el cual tomamos del mundo exterior las sustancias que vendrían a ser los alimentos, que contiene los alimentos que son necesarias para la nutrición. O sea, quiere decir que la alimentación es el acto de llevarnos la comida a la boca. Esa es la alimentación. Y la nutrición, ¿qué es la nutrición? Es el conjunto de procesos mediante el cual nuestro organismo utiliza, transforma e incorpora a sus tejidos en cierto número de sustancias. ¿Qué quiere decir? La nutrición es el efecto posterior a la alimentación. La alimentación es el acto de llevarnos la comida a la boca y la nutrición es que esa comida sea sintetizada por todos los procesos dentro de nuestro cuerpo. Eso es la nutrición. Entonces, la parte principal por la cual muchos de ustedes están aquí presentes, hay un alimento contra el COVID, el ajo, he escuchado el quión, he escuchado el limón, que combate el COVID-19. Veamos, ahí tenemos algunos alimentos. Pues no, esto es falso. La alimentación, no hay un alimento mágico en nuestra vida actual para nuestra edad que tenemos que cubra todas las necesidades que nuestro cuerpo necesita para poder combatir un virus como el que tenemos ahora. Pues eso es una falacia, como les digo, porque nosotros necesitamos de muchos componentes para tener una buena defensa y no hay alimento que cubra con todas esas necesidades que nosotros requerimos. Solo en los 6 primeros meses de vida, que es la leche materna que cubre con la totalidad del requerimiento de una persona. Solo ahí, sí habría un solo alimento que pueda cubrir con todas las necesidades. Pasados los 6 meses para adelante en nuestra vida, no existe un alimento que pueda suplir todas las necesidades que nosotros requerimos. Mucho menos pues combatir el COVID-19 ahora que estamos atravesando esta pandemia que estamos atravesando. No existe. Pero ¿qué sí existe? Lo principal para combatir el COVID-19 en esta situación, en este momento, es la alimentación saludable. Pues sí, la alimentación saludable consta de 5 pasos muy importantes y muy prácticos. El primer paso es que nuestra alimentación tiene que ser equilibrada. ¿Equilibrada por qué?
Posterior a esta lámina vamos a ver los grupos de alimentos que debe contener nuestro plato. Esto hace que sea equilibrado, que todos los grupos de alimentos estén presentes y que todos los micronutrientes que nuestro cuerpo necesita estén balanceados. Tiene que ser variada, porque no todos los días vamos a comer un solo tipo de alimento, porque llegamos a aburrirnos y a cansarnos, y de eso no se trata, porque alimentarnos debe ser un placer, más no una obligación. Tiene que ser variada también para que sea visiblemente apetecible, y variada para que pueda cubrir la cantidad de micronutrientes que nuestro cuerpo necesita. Completa, porque tiene que cumplir con ciertos tipos de parámetros que la Organización Mundial de la Salud, el MINSA y todas las entidades públicas nos recomiendan. Tiene que ser segura, y esta parte hay que tenerla muy importante, porque de aquí se viene diciendo mucho el tema del lavado de manos, del tema de desinfección, y es muy importante no solamente desinfectar, lavarnos las manos, que también son importantes, sino también darles una seguridad alimentaria. Adquirir alimentos que estén en buenas condiciones para poder consumirlos. Yo sé que por toda la situación que se está atravesando, pues obviamente los alimentos que cuesten un poco menos en algunas familias son más aprovechables, porque la situación económica pues no es del todo buena, pero es importante que nosotros tengamos muy en cuenta el tema de la seguridad alimentaria, que nuestros alimentos no estén por perecer, que nuestros alimentos estén en óptimas condiciones para que puedan nutrirnos correctamente, porque si no tenemos eso, de nada nos sirve, o sea, no nos estamos nutriendo correctamente, solamente estamos pues llenándonos de calorías y no cumpliendo la labor principal del alimento. Y también tiene que ser una alimentación suficiente, no excesiva, no caer en el exceso, pero sí suficiente, donde pues yo tenga una satisfacción, donde yo sienta que pues estoy cumpliendo, ¿no? Cumpliendo con todos mis parámetros y todo. Esos serían las 5 cosas principales que debería tener nuestra alimentación saludable. Pues bueno, les presento el plato del buen comer, que esta es una dinámica que se lleva a cabo de hace aproximadamente 3 años atrás, para enseñar de forma didáctica y comprensiva cuál es el balance necesario que debe tener nuestra alimentación. Para nosotros poder entrar en una alimentación saludable, para nosotros poder entrar en una seguridad alimentaria, tenemos que cumplir ciertos parámetros, y pues les presento el de acá. Básicamente la mitad de nuestro plato son verduras, la otra cuarta parte que son proteínas, que son el pollo, la carne, y la otra cuarta parte sería pues nuestros carbohidratos, ¿no? Cereales, legumbres, etcétera, ¿no? Que pasan a ser los carbohidratos, que ahora voy a explicar desglosadamente cada parte. Pero algo muy importante aquí es, ahora que nosotros tenemos tiempo de poder elaborar nuestros alimentos, es bastante importante cumplir con estos parámetros para evitar llegar a un tema de pertenecer a ese grupo vulnerable del exceso de peso, que actualmente pues está presentando muchos problemas con el COVID. Entonces, para evitar eso, pues nosotros tenemos que cumplir con los parámetros. Y tengan en cuenta que el nutricionista lo que busca no es imponer. O sea, un nutricionista no va a imponer su forma de alimentación con ustedes. Un nutricionista da opciones. Un nutricionista les ayuda
a llegar a los objetivos que ustedes desean, pero de una forma sostenible. Porque en un inicio les preguntaba, les he explicado del alimento contra el COVID. Si ustedes encuentran en internet, porque ahora pues hay la facilidad de estar en Facebook o estar en alguna red social, y ven un artículo de algo de que sí, que el ajo ayuda, hay que comerlo todos los días, 3 veces por semana, 3 veces al día. Entonces, siempre revisen las fuentes, siempre revisen de dónde está viniendo esa información para que no la repliquen. Tengamos en cuenta que muchas personas de las que estamos acá somos alumnos, y quizá también hay personas presentes que son del sector salud, donde cada información que ustedes reciben tienen que comprobarla para poderla decir, para no caer en ese problema de alimentación, de mala alimentación luego. No solo eso, sino cualquier otro tipo de tema que tenga que ver con el sector salud. Siempre hay que darse cuenta de las fuentes de dónde se está tomando esa información, para no desinformar a nuestros familiares, para no entrar en controversia luego, ¿sí? Eso sería un consejo, ¿no? Básicamente. Bueno, empecemos. Son 3 grupos de alimentos que les he presentado, pero siempre me dicen que son 7, se preguntarán. Pero de la forma didáctica que se debe replicar y enseñar a la población son 3. Son los constructores, los energéticos y los reguladores. Empezamos con los constructores. Y si se dan cuenta en la primera imagen que les he puesto, pues son ladrillos, están construyendo y son alimentos que están construyendo. Y básicamente es eso, ¿no? Los constructores es el grupo, es una fuente importante de proteínas que ayudan al cuerpo a contribuir en tejido y en masa muscular y fortalecen el sistema inmune. Esa es su principal función, construir el tejido en nuestro cuerpo. Los constructores lo que hacen es construir el tejido en nuestro cuerpo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el cuidado y la calidad de tipo de alimento por consumir, ya que también contienen grasa. Estos alimentos pues también contienen grasa. Caer en un exceso va a elevar el colesterol y contribuye al aumento de peso. Entonces, con estos alimentos también todos los alimentos son buenos, pero siempre hay cantidades que uno debería consumir, como es el caso de los constructores. Pues los encontramos en carnes de res, carne de pescado, el pollo, el cerdo, en los mariscos y algunos derivados, leche, huevo, queso y yogur. También hay constructores de origen vegetal, pero la absorción de estos es menor. Entonces, nosotros tenemos que, ahora por el COVID, buscar alimentos que llenen nuestras necesidades, que satisfagan nuestras necesidades correctamente. Entonces, los alimentos procedentes de origen animal son biodisponibles, más biodisponibles que los alimentos de origen vegetal. Ahora en el COVID se ha demostrado en algunos estudios que básicamente a las personas que tengan el COVID, estén atravesando por un contagio de COVID, se le eleva el consumo de proteínas, o sea, de alimentos constructores, porque ellos tienen un déficit, empiezan a perder masa muscular. Entonces, para evitar eso, se le eleva un poco el consumo de proteínas, pero no es mucho. Es bastante importante tenerlo todo en armonía. No es mucho, pero sí se les da un poco más. Bueno, pasamos. Alimentos energéticos. Los alimentos energéticos, pues básicamente son alimentos que son la principal fuente de energía para nuestro cuerpo. Para nosotros poder levantarnos, para nosotros poder hablar, para nosotros poder caminar, necesitamos de alimentos energéticos. Entonces, muchas personas
cuando llevan y eso es lo que se hablaba del cuidado de la figura que decía en el déficit, malnutrición por déficit, quitan los alimentos energéticos de su dieta para bajar de peso, para reducir peso. Pero esto es algo que no se debería hacer porque en realidad nosotros necesitamos de estos alimentos a diario. O sea, es parte de nuestra vida, es necesario tenerlo. Entonces, dejarlo de lado no es lo correcto. Como les digo y como les vengo repitiendo varias veces, es bastante importante tener un balance de estos tres grupos de alimentos, de los constructores, de los reguladores y los energéticos. Es bastante importante tener a los tres grupos de alimentos en nuestra dieta diaria. Es muy importante. Los tres tienen que estar. Que sí puede variar la cantidad, sí, pero deben estar. No podemos sacarlos de nuestra dieta. Sin embargo, su consumo debe ser moderado, claro, porque los alimentos energéticos en su exceso pueden provocar un aumento de grasa en el cuerpo y sus consecuencias, pues ya, ¿no? Igual que los constructores, elevan la cantidad de colesterol, triglicéridos y pues desencadenan un sobrepeso o en una obesidad a medida que va aumentando en el tiempo. ¿En dónde encontramos estos alimentos? Pues en la papa, el arroz, el camote, el trigo, la quinoa y en esos tipos de alimentos, ¿no? Que ahí he dejado una imagen, en el pan también, son alimentos energéticos. Luego pasamos a los alimentos reguladores y estos son los que más toman en cuenta en algunos artículos que no tienen una fuente confiable, que utilizan los alimentos reguladores por sus diferentes propiedades. Y sí, tienen muchas propiedades, tienen vitaminas y minerales. Y la OMS recomienda 5 al día, como les puse ahí. Estos alimentos son una parte esencial para la alimentación y se deben consumir todos los días. Tener en cuenta, todos los días debemos consumir este tipo de alimentos. Y 5 al día recomienda la OMS. Estos alimentos contienen en su forma natural vitaminas y minerales. Nos ayudan a prevenir enfermedades, ¿sí? Entre ellas tenemos la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y obesidad. Pero no caigamos en el exceso, no caigamos en informaciones falsas, no caigamos en fuentes que no son fidedignas, ¿no? Nos ayuda a mejorar nuestra digestión por el alto contenido en fibra que tiene, y estos alimentos pues los encontramos en las frutas y las verduras, que a veces no consumimos como deberíamos consumir, porque pues es un tema básicamente de gustos ya, ¿no? Pero deberían estar en nuestro día a día, ¿no? Deberían estar de la mano con todo. Y bueno, regresamos para ver, entonces, la mitad de nuestro plato tienen que ser alimentos reguladores, la cuarta parte alimentos constructores y la otra cuarta parte alimentos energéticos. Esa es la distribución que se debería tener para una persona adulta. En realidad, el plato va a variar de acuerdo a la edad de las personas. Un niño no come igual que un adulto o que un adolescente. Las porciones son diferentes, pero la distribución viene a ser la misma. Todos tenemos en nuestra dieta normal que ir balanceando esto, todos, pero va a variar la cantidad que pongamos en cada sector. Como les vuelvo a repetir, es de acuerdo a la dimensión de plato que tengamos y al tipo de edad que tengamos. Bueno, importante, y eso es algo que debemos nosotros en realidad todos deberíamos decirlo, ¿no? Lavarse las manos correctamente, como se está marcando, desinfectar los zapatos y las ropas al entrar al hogar si es que es salido, procurar no salir, lavar y desinfectar correctamente los alimentos, tener en cuenta
Esto es muy importante, tener en cuenta los alimentos de temporada. ¿Por qué les digo esto? Porque esto nos va a ayudar a reducir el tema económico, a nosotros tener más oportunidad de poder tener un correcto balance y nos puede alcanzar económicamente lo que nosotros tenemos, nuestra canasta básica familiar, y cumplir correctamente con los parámetros. Sí tenemos en cuenta cuáles son los alimentos de temporada. Por ejemplo, ¿no? Ahora, bueno, no, ya terminó la temporada de verano, pero en verano yo podía comprarme una sandía porque era un alimento de temporada. Entonces, está en menos precio que lo que cuesta ahora, por ejemplo. Entonces, al saber yo los alimentos de temporada, puedo tener más oportunidad de adquirir otro tipo de alimentos, ¿no? Más variedad. Verificar dónde comprar los alimentos, esto es muy importante, porque no solamente se trata de nosotros tener variedad de alimentos, sino también de que estos alimentos vengan de una fuente confiable, vengan de un riego de agua no hervidas, sino de un riego de agua potable o de un riego de agua limpia, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta y verificarlo. Y como les digo, procurar no comprar alimentos que ya van a perecer porque de nada va a servir, de nada. También y me olvidé colocarlo, pero hay que tener en cuenta de hacer una programación. Es muy fácil y muy simple. No te toma más de 10 minutos. Tener una programación de la semana que voy a consumir alimentos y programar lo que voy a hacer para mis preparaciones y no salir mucho al tema de ir a comprar a los mercados, porque estamos viendo ahora último que el abarrotamiento de las personas es mucho mayor, constantemente va pasando los días, y, y es un foco infeccioso. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, nosotros tenemos que, pues, tratar de tomar algunas medidas, ¿no? Algunas medidas que nos ayuden a evitar estos contagios posteriores, ¿no? Los factores de riesgo, los factores adversos que tenemos por toda la situación que estamos pasando. Lo principal, los factores culturales. Pues en el tema de la alimentación, los factores culturales pues son bastante arraigados. En realidad nosotros cambiar nuestra fisiología, nuestras ideas que tenemos desde muy pequeños inculcadas en casa, que son, no sé, por ejemplo, comer arroz y papa, tallarines papa a la huancaína, con mi papita, y es rico, o sea, está bien, pero nosotros tenemos que buscar el balance, buscar que cumplan con los parámetros. Por eso es un factor adverso. Los factores culturales a veces no nos ayudan a avanzar en cuanto a adecuarnos a una alimentación saludable. Que se puede cambiar. Todo es tema de decisión. Los factores económicos actualmente es uno de los factores también importantes, porque pues todos estamos atravesando por una situación complicada, unos más que otros, y eso está claro, pero el factor económico afecta bastante en cuanto a tener un balance alimentario, porque quizá no tengo las posibilidades de adquirir ciertos alimentos y balancear mi comida todos los días, ¿no? Factores sociales, pues los factores sociales también, porque aquí entra el tema de servir la comida. ¿Y por qué dirán servir la comida? O sea, no entiendo. Lo que pasa es que pues nosotros estamos educados socialmente a acabar, o sea, te sirven un plato de comida y tienes que acabarlo, porque esa es nuestra idea, porque esa es nuestra forma de crianza socialmente hablando, ¿no? Entonces, siempre se ha inculcado eso. Entonces, me sirven un plato muy grande, muy lleno, pues tienes que acabártelo porque ya te lo serví. Entonces, muchas veces no es cantidad, sino es calidad.
lo que tenemos que tener en cuenta. Los factores geográficos, pues también, porque la adquisición de alimentos en un lado y en otro no es lo mismo. Yo no tengo la misma oportunidad quizá en provincia de adquirir los alimentos que tengo acá en la capital, entonces pues también entran en un tema adverso, ¿no? Factores intrusivos son pues el conjunto de todos, ¿no? De todos estos factores que se puedan presentar. Básicamente el demográfico, que es hay alimentos que no están siempre en un lado y en otro, ¿no? Van variando. Eso es muy importante, la actividad física sumada a la alimentación saludable, tenemos que entender que tiene que estar de la mano. La actividad física es muy importante ahora que estamos atravesando este tema de cuarentena y estamos pues todos en nuestros hogares, incluirle una actividad física diaria o interdiaria en otros casos, para poder pues tener una mejor, tener una mejor defensa para lo demás, ¿no? Aporta beneficios al cuerpo y a la salud. Y esto se ve reflejado en ¿qué? Pulmones más fuertes para respirar bien, por el tema de que me voy adecuando a estar en un tema de saturación y voy haciendo el intercambio gaseoso con más velocidad. Desarrollo muscular, porque se fija la proteína al músculo. Huesos más firmes, porque están en movimiento. Y un corazón más sano, por el tema de la circulación que ejercemos en este tipo de actividades. Es muy importante no dejar de lado esto, ahora que estamos atravesando ese tema de cuarentena y estamos en casa. ¿Por qué? Porque es bastante necesario para nosotros, para no caer en un tema de enfermedades no transmisibles como es la diabetes, la hipertensión, sino pues poder tener un balance también, ¿no? Como les digo, la actividad física va de la mano con la alimentación saludable. Una no funciona sin la otra. Tengamos en cuenta esto. Tenemos que tener, aunque sea 15 minutos cada 2 días, perdón, interdiario, de actividad física en nuestra vida. Caminar, bailar. Ahora hay muchos, en YouTube hay muchos videos de bailar, de bailes, de ejercicios, etc. Para las personas que les gusta el TikTok, creo que también hay un montón de cosas para canciones y grabarse y hacerlo algo divertido. Entonces, pueden empezar por ahí, ¿no? Empezando a hacer algo diferente y cambiar su estilo de vida. Pues las recomendaciones, esto es importante, tener un horario de comidas. Yo sé que a muchos les pasa que el tiempo o se pasa muy rápido o se pasa muy lento, y vamos alterando el tema de las comidas, ¿no? El desayuno, el almuerzo y la cena tienen que estar establecidos en unos horarios. 3 tipos de comidas, que deberían ser 5, se ha demostrado, entre comidas, pero si es que yo no las realizo, no hay ningún problema. Pero sí básicamente establecer mis tiempos para esas 3 comidas importantes del día. Elaborar mis propias comidas, eso es muy importante, con alimentos frescos. Bueno, en realidad por la situación creo que todas las familias hemos tenido que adecuarnos a cambiar de comer pues fuera de casa a comer en casa y elaborar nuestras comidas, y eso ha ido mejorando en muchas situaciones a muchas personas. No comer o no consumir en exceso bebidas azucaradas ni azúcar. Yo sé que por la ansiedad de querer salir y hacer mis actividades normalmente, que ahora no se pueden desarrollar, pues tengo un tema de ansiedad y me gusta más el dulce. Pero es muy importante, y ahora como han salido estos videos bastante prácticos de hacer postres, y ya hacemos postres constantemente, entonces
tenemos que tener en cuenta que el exceso, caer en un exceso, hacer cosas que antes no hacíamos, consumir cosas que industrializadas que antes no consumíamos, pues puede traer una repercusión a la larga en nuestra vida. Entonces tenemos que tener muy en cuenta la cantidad de azúcar y bebidas azucaradas que consumimos. Tomar agua diariamente, pues esto es algo bastante importante porque nuestro cuerpo necesita de un tema de hidratación. Consumir frutas y verduras a diario, pues sí, es bastante importante. En realidad no solo las frutas y las verduras. Se habla mucho de esto porque pues la mayoría de personas no están acostumbradas a la implementación de verduras y frutas en su día a día, pero es muy importante tener los 3 grupos de alimentos que antes hemos hablado. Realizar ejercicio a diario, como les digo, la actividad física va de la mano con la alimentación saludable. Y esto de acá abajo es muy importante y creo que a muchos se les ha alterado el tema del sueño, del dormir. Dormir 7 o 8 horas diarias es lo más recomendable físicamente para que tu cuerpo se recupere, para que tengas un potencial luego, es muy importante, muy importante. Y sé que como les digo, a muchas personas por la situación se nos ha alterado el tema del sueño, pero hay que tratar de organizarnos, de ponernos horas, de hacer actividades físicas, de no dormir en el día, para poder dormir en la noche y no tener ese problema de alteración del sueño. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente a la sociedad científica. Sí, bien, Guadalupe, muchas gracias por la ponencia. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. La dinámica consta de que las personas que quieran hacer alguna consulta levanten la manito por el chat o simplemente dejen sus preguntas y yo las voy a leer. Sí, damos un espacio de 1 minuto para que puedan enviar sus preguntas. Bien, iniciamos con la ronda de preguntas. La primera pregunta a cargo de Alex Orellana dice, ¿con tomar agua se refiere solo a agua pura o puede contar también con mezclas como refresco? Sí, ok, ya. Sí, en realidad sí me refiero al agua pura, pero no quiere decir que el tema de los refrescos no esté bien o que esté mal. En realidad yo debería tomar refrescos también, pero usualmente bebidas azucaradas van acompañadas de mis 3 comidas al día. Entonces, podría tomar en la mañana, en el almuerzo y en la cena, pero a lo largo del día yo debería tomar 8 vasos completos. Entonces, ya tengo 3 de mis refrescos y me faltarían 5, y esos 5 tendrían que ser de agua pura. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es de parte de Jordani Narvasta. Dice, ¿el porcentaje de grasa corporal afecta en la recuperación de pacientes con COVID-19? A ver, sí, en realidad sí afecta porque el tema de la grasa en realidad es un tema bastante complicado en realidad. Uno porque yo determino, y eso es algo que ahora estamos, bueno, muchos en el tema de nutrición estamos en conversación con nuestro colegio para ver cómo se va a dar la adecuación ahora, como les decía, de los titulares de las personas con obesidad, porque hay muchos parámetros que se miden y no solamente es el IMC. También se miden masa y grasa corporal, porque yo no puedo decir que una persona que es físico-culturista y que obviamente va a estar con su IMC mayor a 30, esté en ese sector de riesgo que una persona que es obesa, pero tiene su masa muscular muy, muy poca y tiene mucha masa grasa. Entonces, son 2 personas muy diferentes por más que pesen lo mismo. Entonces, y tallen igual. Son composiciones corporales, que eso es otro tema también, que son diferentes. Entonces, sí afecta mucho el tema de la recuperación de COVID, el tema de la grasa.
Y no solamente afecta en el tema alimentario, sino afecta en el tema respiratorio y de las arterias y venas, porque hay una obstrucción. Bien, muchas gracias. Sigamos con las preguntas. Dice, ahora que algunos ya empezamos las clases, ¿cuál sería un desayuno recomendable para tener energía y no sentirnos con hambre tan rápido? Sí, justo ahorita estoy, como lo había leído, estoy separando. Tengo acá algo práctico, pues para darles ejemplos y ustedes tengan una noción de las cosas. Como les hablaba hace un rato, es muy importante tener esos 3 grupos de alimentos balanceados. Y también lo puedo hacer en el desayuno. Y ustedes dirán, ¿cómo lo voy a hacer en el desayuno si yo no como carne? Pero podemos hacer lo siguiente. A ver, este es un plato, no sé si todos lo pueden ver. Ese es el plato. Entonces acá tengo la distribución. Yo podría tener un desayuno, por ejemplo, de papaya, que es esta acá, no sé si se logra ver, ay, perdón, que es papaya con plátano. Este es un desayuno común, ¿no? Papaya con plátano, la mitad. Puedo comer una tajada de pan de molde con pollo deshilachado. Uy. Bueno, lo muestro así, mejor porque si no, no. Así. Bueno, esa es la papaya y el plátano, la mitad de mi plato, perdón. Acá tengo mi pan y mi pollo deshilachado, con mi agua de limonada o un vaso de leche, bueno, en realidad, o una infusión, quizá, es dependiendo de si es que yo deseo agua azucarada. Por ejemplo, mi caso, yo no tomo agua azucarada porque no me gusta mucho el azúcar, pero no es que tampoco nunca lo tome, ¿no? A veces sí, a veces me provoca y sí. Entonces, esto sería un balance. Mi pan con pollo y mi mitad de plato, una taza de papaya con plátano. Entonces, ahí yo estoy cubriendo con el requerimiento diario y estoy no desbalanceándome. En realidad, me viene el hambre o me viene el tema de cansancio, es porque yo no combino mis alimentos en el día, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, sino solamente como esto y no como esto, o como esto y no como esto, entonces ahí viene un desbalance. Otro ejemplo podría ser, ya, mire, podría ser acá está, ya, manzana con durazno, puedo ponerle cereales y adicionarle a esto yogur. No tengo ahorita yogur, no. Adicionarle, tengo leche. Bueno, ya. Adicionarle esto leche, por ejemplo. Entonces, pues ahí yo estoy balanceando correctamente mis 3 grupos de alimentos y estoy cumpliendo con los parámetros, por ejemplo. Bien, muchas gracias. Continuamos con la pregunta de parte de Jean-Pierre. Mi pregunta es, si el plato de comida que mostró siempre o casi siempre será el mismo o va a depender del índice de masa corporal. El plato siempre va a ser el mismo. La cantidad va a variar de acuerdo, no al índice de masa corporal, sino de acuerdo a la cantidad, a la composición corporal. Entendamos que el índice de masa corporal es una ecuación que entran los 2 ítems, que es el peso y la talla. Pero la composición corporal es diferente. ¿Por qué? Porque acá tenemos músculos, huesos, agua, grasa. Eso es mi composición corporal. Yo, utilizando la composición corporal, sé la cantidad que deberías tener para calcular tu requerimiento. Cada persona tiene un requerimiento calórico diferente. Entonces, todo depende de la composición corporal de la persona y no del IMC.
Bien, la siguiente pregunta es de Franco Silvera. Dice, con respecto a la cantidad en gramos de carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿podría profundizar y explicar un poco más? Esto estaría involucrando con el peso de la persona y la edad, ¿verdad? Sí, eso involucra el peso, la edad, la composición corporal, la talla, la actividad física. En realidad, entran varios factores para determinar el requerimiento calórico. Por eso se les recomienda pues acudir a un profesional, en este caso pues de nutrición, que pueda balancear sus comidas. Pero si quisieran algo estándar, yo siempre, o bueno, esta es una forma didáctica de aprender la cantidad que yo debería consumir. Usualmente de arroz, si es que yo quisiera reducir de peso, por ejemplo el arroz porque es un alimento que usualmente yo consumo, ¿no? Entonces, esa es la cantidad de arroz, que es más o menos media taza de arroz. Si es que yo quiero cubrir mis calorías, pero no subir ni bajar de peso. Mitad, media, esto es una porción, media taza de arroz, ¿sí? Media taza de arroz. Esto es en cuanto a carbohidratos, por ejemplo. Los lípidos siempre va a variar, en realidad. ¿Por qué varía? Porque las grasas, en realidad, es una composición de varias cosas. Las carnes tienen grasas, entonces para nosotros los nutricionistas tenemos que contar la cantidad de carne que te estamos dando. Entonces eso varía de acuerdo a tu composición muscular que tienes. Entonces, yo tengo que contar la cantidad de grasa que te estoy dando ahí. Si tú requieres, te puedo dar, pues, frutos secos, que es de fuente natural para bajar, para cubrir las cantidades de calorías diarias. Por ejemplo, si es que yo no llego a cubrir todas mis calorías de grasa, por ejemplo, entonces yo tendría que comer media, esto es una cuchara sopera de frutos secos, que me aportan cantidad de grasa, por ejemplo. Pero cada persona es diferente, como lo vuelvo a repetir, cada persona no tiene el mismo requerimiento y varía de acuerdo a la composición corporal de las personas. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, un paciente preguntó sobre el consumo de agua. Me dijo que toma de 3 a 4 litros diario. La pregunta es que si eso produce que no haya una buena absorción de los alimentos. ¿Podemos consumir agua en grandes cantidades? Eh, las cantidades también varían de acuerdo al peso y a la actividad física que realiza, en realidad. O sea, si un paciente constantemente realiza actividad física, no sé, 15 minutos diarios por toda la semana, su requerimiento de agua es superior. Pero una persona que está sentada y, por ejemplo, tiene un trabajo de telecomunicación, no tiene el mismo requerimiento de líquidos diarios. El exceso sí trae algunas complicaciones. En un par de artículos leí, el tema básicamente viene por la cantidad de orina que tiene el paciente. Eso va a variar, eso va a cambiar. Entonces, el exceso puede traerle consecuencias, déficit de algún tipo de micronutriente y X, pero es de acuerdo, o sea, básicamente todo parte del requerimiento de cada persona y de la actividad física, ¿no? Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Daniel Ortega. Dice, ¿qué es mejor, consumir la leche de origen animal o sueros vegetales? Como leche de soya, leche... ¿Cuáles son los pros y contras de ambas? A ver,
Ese es otro tema también muy controversial. En realidad, como lo explicaba, el tema de la biodisponibilidad de los alimentos de origen animal son diferentes a los de origen vegetal. Ahora, la leche solamente se le puede llamar leche a los productos provenientes de la mama de un tipo de animal. Tengamos en cuenta eso. Son bebidas de soya, bebidas de almendra, porque los vegetales pues no tienen, no son ordeñados ni nada de esas cosas, ¿no? Son bebidas. Una vez aclarado eso, pues sí, en realidad hay muchos estudios que dicen que, por ejemplo, la leche de almendras tiene más cantidad de calcio que la leche de vaca y así. En realidad, quizás sí pueden tener esta mayor cantidad, pero como les vuelvo a repetir, la biodisponibilidad es diferente. Es diferente, o sea, yo adquiero más cantidad de calcio del de origen animal que el de origen vegetal, y va a variar la cantidad que yo voy a tener que consumir en el tema de si son veganos o son vegetarianos. Entonces ellos, su alimentación proteica animal no entra, o sea, ellos no consumen nada proveniente de origen animal. Entonces eso va a variar, pero la biodisponibilidad es lo principal, o sea, no es lo mismo tomarte una leche de vaca que tomarte una bebida de almendras, ¿no? No es lo mismo. Bien, y la última pregunta es, ¿qué recomienda cuando por problemas de ansiedad dan ganas de comer en las noches y de preferencia es una fruta o algo dulce? ¿Cómo se puede controlar eso? El tema de la ansiedad básicamente parte por un tema más que psicológico, es un tema social. Bueno, en realidad no voy a andar mucho en el tema de esto, pero en cuanto a la alimentación, yo siempre recomiendo comer carbohidratos complejos. Me refiero a que en mi alimentación, por ejemplo, si es en las noches, entonces mi cena tiene que ir acompañado de carbohidratos complejos y no simples, que se llaman a carbohidratos simples. Por ejemplo, el arroz y el fideo son carbohidratos simples, de fácil síntesis, pero que se llaman carbohidratos complejos. Por ejemplo, la papa, la yuca, que hay que tener un tema con la yuca porque también las porciones son diferentes, pero la papa, el camote, entonces son carbohidratos complejos que van a mantenerse más tiempo en nuestro cuerpo que los otros. Entonces eso me va a dar más saciedad. Básicamente es eso, ¿no? Consumir carbohidratos complejos y por ejemplo, ayudarme con algún tipo de ejercicio para canalizar mi ansiedad, ¿no? Básicamente eso. Bien, bueno, ha llegado otra pregunta. Dice, de parte de Sandy Esteban, siendo mis padres diabéticos, ¿es recomendable poner en práctica el tipo de alimentación que mencionó? Sí, claro que sí, en realidad sí, solo que las personas con diabetes tienen alguna restricción de alimentos. Hay alimentos que ellos no pueden consumir por el índice glicémico, que eso es otro tema aparte como que les tendré que explicar, pero por el índice glicémico ellos no pueden consumir cierto tipo de alimentos. Hay alimentos permitidos y no permitidos para ellos. Entonces, pero sí, en realidad la distribución viene a ser la misma. Bien, y al parecer la última pregunta de parte de Rosy Torre dice, ¿es recomendable consumir frutas dulces después de las 7 de la noche? Eso es un tema bastante controversial en realidad. Las frutas no son malas a un tipo de horas. Eso es totalmente equivocado. Yo puedo consumir frutas en todo el día y no hay ningún problema. No es que van a ser más dulces en la noche y van a ser menos dulces en la mañana. La composición de la fruta es la misma. La síntesis en tu cuerpo quizá puede cambiar, pero por diversos factores, pero viene a ser lo mismo. Es una idea equivocada que se tiene. La fruta se puede consumir en cualquier tiempo. Bien, muchas gracias. Creo que ya no hay ninguna pregunta más. Damos por concluida la ronda de preguntas. De antemano, muchas gracias, Geraldine, por brindarnos esta ponencia tan linda y pues
que nos va a llenar de muchos conocimientos ahora que estamos en una coyuntura. Agradecemos de parte de la Sociedad Científica Médico Estudiantil Continental y de parte del Comité Permanente de Atención Primaria de Salud, CEPAIS. Gracias a ustedes. Buenas noches.